Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 3 de Beth Friend 1 de 4. Ua se pone celoso basados en el libro. ¿Alguna vez has imaginado cómo será tu futuro? Cuando estaba en la universidad, imaginé que cuando tuviera 20 años tendría un trabajo estable, mi propio auto o mi propio departamento y un amante con quien planear una vida futura. Por supuesto, eso es solo una imaginación muy básica. No pensé que estaría mal y resulta que todavía estoy bastante lejos de esta meta. Está bien, ya tengo mi propio departamento, pero trabajar en una empresa privada bajo el esquema de Fine todavía no es seguro. Tengo mi propio auto, pero no lo compré yo mismo. Y lo más importante, no he conocido el amor de mi vida. Además, nunca pensé que algún día me convertiría en compañero de cama de la persona que más odio. Ua, ¿qué estás pensando? Mientras esperaba el ascensor a la empresa, una voz profunda sonó a mi lado. Volté a mirar al dueño de la voz y respondí con pereza. Estoy bien. ¿Un fantasma? Sí te creo. Pensé que estabas soñando despierto porque tus ojos estaban vacíos. No empujé tu cabeza contra la cabecera cuando dormimos juntos, ¿verdad? King se inclinó y susurró en mis oídos, sus ojos azules brillando con picardía, y él miraba fijamente, mis ojos ligeramente. Temprano en la mañana debería estar nervioso. Ese es el último grito en mi corazón. Cállate, murmuró con cansancio, y todavía no puedo creer que este chico y yo hemos estado en una relación de amigos con beneficios durante 2 semanas. Todo salió de acuerdo con el acuerdo que negociamos antes. Hicimos negocios como de costumbre en la compañía. Incluso Hey no podía ver el cambio entre nosotros. Después del trabajo, cada uno regresa en su propio automóvil. Quien suele venir a mi apartamento 3 días a la semana o cambiar el ambiente para ir a su apartamento de vez en cuando. Pongo algo de ropa en su apartamento, así que puedo usar esa ropa para trabajar al día siguiente después de quedarme ahí. No hay necesidad de tener que usar ropa demasiado grande para trabajar. En las 2 últimas semanas, aparte de los problemas con la cama, la forma en que salgo con él básicamente no ha cambiado. Todavía me sigue molestando y todavía lo odio, especialmente una situación como ahora. Hola, señor King. Una hermosa chica con una dulce voz vino a saludar a King. Miré a la persona cuyo nombre estaba siendo llamado, hasta que puse los ojos en blanco cuando escuché su tono dulce y gentil. King, hola señorita Wrong, te ves muy hermosa hoy. King mostró una encantadora sonrisa de hombre. Recuerdo a esa chica con una linda falda de colores trabajando en la empresa de arriba. Por supuesto que no lo conocía y no trabajamos para la misma compañía, pero Kim parecía conocer a todas las mujeres en todo el edificio, como esta chica, por supuesto, incluido el lindo niño. Si es Hey, la describiría como amable y amistosa, pero si es King, creería que era muy empalagosa. Ron, me sentiría avergonzada de ser elogiada por el señor King. Sus mejillas comenzaron a enrojecerse y al ver la tímida sonrisa en su rostro, el hombre profundizó la sonrisa en su boca. Volteé mi rostro y suspiré molesto. ¿Por qué me obliga a ver coquetear con chicas todo el tiempo? Es molesto. King, ¿la señorita Wrong está lista para regresar a la empresa? No, estaba esperando el café cuando vi al señor King y me acerqué a saludarlo. Respondí tímidamente. En ese momento, la puerta del ascensor acababa de abrirse y yo era demasiado perezoso para escuchar su conversación, y entré en el ascensor paso a paso.